Inicio otra vez. Buenos días. Soy el responsable de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de León. Quería hacer primero un agradecimiento a la organización por el gesto que han tenido y la delicacia que han tenido con invitarnos a estas jornadas y darnos lo que para el Cuerpo Nacional de Policía entendemos una satisfacción y una posibilidad especial para poder nosotros transmitir, lanzar un poco nuestro trabajo en este mundo del tema de trata de seres humanos, en la lucha esta que llevamos años intensificando y haciendo lo que podemos, pero ciertamente es una materia que nosotros solo la actuación policial pues se queda muy corta y necesitamos la colaboración, lo que yo he querido hablar, de las ONGs y sobre todo participación de las víctimas y demás instituciones. Es un problema serio, de difícil y complicado seguimiento, y la forma de hacer la lucha contra ello, pues francamente dificultosa. En segundo lugar, pues tenemos la oportunidad también de la experiencia que nosotros hemos adquirido durante todos estos años, aportarlo para un mejor éxito en cuanto a la lucha y finalidad del objetivo de la desarticulación de este tipo de redes de trata de seres humanos. Tengo la satisfacción personal, me ha coincidido, de contar y presentar al nuevo conferenciante, miembro del Cuerpo Nacional de Policía, un funcionario policial experto con larga trayectoria profesional en el mundo desde sus inicios y hace bastante tiempo, prestando sus servicios de investigación en la Brigada Central de Extranjería y Documentación. A raíz de que se crea la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales allá en el año 2000, pasa a formar parte de esta unidad central, ejerciendo funciones, responsabilidades de jefe de grupo operativo. Posteriormente pasa a ocupar el destino de jefe de sección, coordinando varios grupos operativos, y en la actualidad pues, lo tenemos de jefe y director del Centro de Inteligencia y Análisis de Riesgos de la Unidad Central de OCRID, integrado dentro de lo que es la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. Y ya por último, pues quería hacer, por no perder un poquito más de tiempo y darle, que creo que resulte interesante su exposición, hacer un gran agradecimiento por anticipado a todos ustedes por la atención que espero que nos van a prestar, y considero que deseamos, y así lo desea el Cuerpo Nacional de Policía, de que sea de interés, les resulte agradable la exposición que vamos a hacer. Sin más trámite, tiene la palabra el inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía, don José Nieto Barroso. Muchas gracias, Julio. En lugar, y ratificando lo que dice el jefe de la Brigada de León, agradecer la invitación y por lo menos dejar oír la voz nuestra, ¿no? La voz del Cuerpo Nacional de Policía, y si este programa me lo permite, porque el centro que yo dirijo, Centro de Inteligencia, no llega a esto de la informática. No sé si es que me lo están... No sé cómo... A ver qué se puede hacer con esto. Estoy intentando en ello. Si hay alguien que controle, lo puede gestionar. Si no... ¿Echas un cable aquí? Más que nada para que no se me duerma la peña. Este tipo de coordinación, lo que pasa es que no lo... Sí. Ajá.
Bueno, vamos ya. Aquí otro pen, pero no sé si es que no reconoce el programa o es que... Bueno, vamos a ver si solucionamos el tinglado. Pero vamos, mientras, yo me enrollo igual, yo no tengo problemas para poder hablar. Bien, lo que pasa es que me gustaría que lo vierais un poquito más, visionar, más que escuchar. Quería hablar, como he comentado, un poco el punto de vista del Cuerpo Nacional de Policía respecto al tema o la problemática de la trata y con respecto de la trata a las víctimas. Como bien ha contado antes Susana, nosotros, desde el punto de vista policial, sí, perdonad. Hay que poner un debe nuestro, que nos ocupábamos más de nuestros malos, porque nuestra función, o para lo que entiendo que nosotros estábamos trabajando, era para hacer malos, para coger malos y meterlos y pasarlos, a disposición judicial. Y según terminábamos una operación, nos metíamos con la siguiente, y así con la siguiente. Y, repito, en nuestro debe teníamos esa dejadez hacia las víctimas. Bien porque sencillamente por falta de tiempo y también a lo mejor por falta, no por falta de sensibilización, pero sí por falta de tiempo o por falta de conocimiento para hacer el seguimiento posterior a las víctimas. A raíz de uno de nuestros jefes, Carlos Botrán, comisario, también muy metido en el tema de la sensibilización con las víctimas, bueno, pues poco a poco nos fue introduciendo en esa faceta de hacer un seguimiento a las víctimas. Cosa que, y reconozco, y nuestro debe, o sea, que eso no nos debe pesar, que nosotros personalmente las habíamos un poco dejado siempre en manos única y exclusiva de las ONGs. A las ONGs que empezamos nosotros a descubrir la función que hacían en esta labor de seguimiento de las víctimas de trata. Porque recordamos que el delito de trata, aunque realmente está introducido en el Código Penal, en nuestra legislación interna, a raíz de la reforma del año 2010, nosotros nosotros investigábamos la trata aunque no lo tuviéramos en nuestro Código Penal. Hacíamos una trampa legal, si se pudiera hacer así, a través del 318 bis, en su apartado segundo, la inmigración irregular cuya finalidad sea la explotación sexual de la víctima. Bien, estaba incrementada la pena, pero bueno, no existía la trata como tal. De hecho, a veces ibas a reuniones internacionales y te preguntaban que cómo estaba penalizada la trata en España y nosotros decíamos que realmente no existía como trata como tal. ¿Qué hacíamos? Metíamos prostitución coactiva, metíamos detención ilegal, lesiones, agresiones, amenazas e inmigración irregular. El problema era ¿no? El problema era que a veces no podías imputarles el delito de inmigración irregular cuando ya estaban en España o cuando la víctima eran españolas. Hasta hace poquito se detectaba muy escasa, eran muy escasas las detectadas en los locales de Alterne de España. Pero bueno, siempre hacíamos un poquito de este trapi, ¿no? si pudiéramos decir así. Lo mismo hacíamos con ese periodo de reflexión que ahora tenemos en el 59 bis de nuestra ley orgánica. Nosotros éramos sensibles, o entendemos que éramos sensibles, porque con lo que cuesta sacar una declaración a una víctima,
Si encima tú le decías, yo te voy a incoar un expediente de expulsión, tú no te preocupes, pero yo lo voy a paralizar y lo voy a dejar aquí paradito. A la víctima, en el momento que escuchaba la palabra expulsión, ya cortaba, ya a partir de entonces ya no seguía escuchando. Ya dice, ya me van a expulsar. Sabía yo que los que me han traído de Brasil, de Rumanía, de donde sea, tenían razón. La policía lo único que quiere es expulsarme. Lo que pasa es que nosotros continuamos con nuestra frase, es decir, no te preocupes, paralizamos el expediente de expulsión y tú vas a colaborar con nosotros, tú vas a continuar, que yo paralizo el expediente. Pero ya había, su disco duro ya había dejado de funcionar. ¿Qué hacíamos nosotros? Nosotros lo que hacíamos era, sencillamente, no incoar el expediente. O sea, no paralizarlo, sino no incoarlo. ¿Pero qué nos pasó? Porque los abogados de los malos, no sé si visteis el programa de Cabeza de Cerdo, entre ellos, hay chupecámaras, sí. En ese programa, perdón, bueno, ahí se vio también uno de los abogados, el abogado del principal, son parte de la organización, están muy bien pagados, casi mejor que nosotros. Gracias. No te vayas. Ahora. Están muy bien pagados. Nosotros entendemos que son parte de la organización. Obviamente saben mucho del tema, bien por su sueldo o bien porque se involucran, o a veces saben demasiado de la organización. Nosotros entendemos que son parte de ello. Entonces, ¿qué pasa cuando llegamos un día a juicio oral? Vas de testigo y en este tipo de juicios parece que tú eres el malo. O sea, te fustigan, faltan que te metan astilla debajo de las uñas. O sea, tú al final eres prácticamente el que has obligado a la mujer a declarar, el que, si no te has acostado con ella, de milagrito, o sea, para sacar la declaración. Somos unos profesionales porque nos hemos involucrado hasta ese punto. Prácticamente la chica no ha dicho eso, nosotros lo hemos deformado. Ya estamos acostumbrados a ser los malos, pero bueno. ¿Qué pasaba? Que cuando llegaba a ese punto, el juez, como tiene acceso a todo el atestado, por supuesto, te preguntaba, ¿usted ha incoado un expediente de expulsión a esta siempre presunta víctima de inmigración irregular o de trata, si hubiera? Y le decíamos que no, pues no le hemos incoado, pues entendíamos que era una víctima y las víctimas tienen... Si pasa a ser víctima, no la vas a volver a revictimizar más, aunque le paralices el expediente. Bueno, pues te abrían diligencias por prevaricación, porque tú tenías a una persona en situación irregular administrativa, y tú no has cumplido con tu obligación de a un ciudadano que estaba en situación irregular, lo has tenido en comisaría y no le has abierto el expediente de expulsión, aunque lo paralices, pero no has cumplido con tu obligación. O sea, entras en la sala como testigo y sales como imputado. Bien. Entonces, ¿qué hacíamos? Bueno, pues volvemos a incoar el expediente, lo paralizamos. Lo que pasa es que ya optamos en no decírselo a la víctima, porque si no, ya dejaban de colaborar con nosotros. O sea, tenías que hacer virguerías un poquito para que la víctima supiera que estábamos con ella, que no estábamos contra ella. Tenemos ahí la familia completa, tenemos a la ONG, el abogado, todos. Aquí todos estábamos con la víctima, ¿no? Entonces, todo esto ha ido cambiando. Luego, bueno, afortunadamente ha venido el periodo de reflexión. El periodo de reflexión que yo tengo aquí las cifras. Es un periodo de reflexión que sirve para determinadas cosas, para otras no sirven. O sea, igual que os digo una cosa, os digo la otra. Pero bueno. ¿Qué estamos haciendo con la aplicación? Y ahora ¿no es? He tenido que hacer un poquito de rollo para que me pusieran el PowerPoint, ya la tenemos. ¿Cómo nos coordinamos? Porque la coordinación para este problema internacional, nacional, es imprescindible. Obviamente, España, país tránsito, país destino, país incluso de origen de la trata, pues tenemos que estar en continua comunicación con los diferentes países. Somos parte de un entorno Schengen y como tal tenemos que llevarnos bien con los vecinos, ¿no? Como comentaba antes
La compañera, nos tenemos que llevar bien con Portugal, nos tenemos que llevar bien con Francia, no es fácil llevarse bien. Es más complicado llevarse bien con Marruecos, es más complicado llevarse bien con Argelia. Lo tenemos ayer visto, lo habéis visto en las noticias, con el tema de las pateras. Si haces a una cosa, no lo haces otra. Tuvimos que sacar ayer, y hago un paréntesis, 14 muertos y 20 y tantos desaparecidos en una patera en aguas marroquíes. No nos aceptaron dejar a los muertos, no nos dejaron dejar a los supervivientes que habían partido de Marruecos, no nos dejaron dejarlos en Marruecos, nos hemos tenido que traer a Motril, haciendo 5 horas en una embarcación mezclando supervivientes y muertos en la barca. Es difícil llevarse bien con los vecinos, ¿no? Y ahí estamos hablando de tráfico, no estamos hablando de trata, pero quiero, ya que venía a colación por el tema de la actualidad, que es parte nuestra el llevarse bien con las autoridades de los diferentes países, puesto que el tránsito es continuo. Entonces, si nos llevamos bien con las autoridades de los demás países, es mucho más fácil a la hora de poder actuar. Obviamente, si te llevas bien con los países, te llevas bien con las autoridades policiales, porque es realmente los que vamos a trabajar, ¿no? Al final, los políticos se podrán llevar de una manera o de otra, pero realmente los piernas, es decir, los que estamos a pie de obra o estábamos a pie de obra, son los que nos tenemos que llevar bien, descolgar el teléfono y poder hablar para detectar, porque de poco nos sirve a nosotros desarticular 80 redes en España si en el país de origen no se hace nada. Siguen partiendo aviones o barcas o autobuses para posteriores explotaciones. En todos estos países, en casi todas las embajadas tenemos tanto consejeros, agregados y enlaces policiales. La mayoría son del Cuerpo Nacional de Policía, con los cuales nosotros nos ponemos en contacto, y son ellos los que hablan con la autoridad del país. Puesto que nosotros no sabemos exactamente con qué cuerpo, exactamente con qué división o con qué brigada de ese país tenemos que hablar. Son ellos los que viven permanentemente en ese país y son los con los que tienen esa relación. Y aparte de las relaciones de Interpol, Europol y la Agencia Europea de Fronteras, ¿no? Con Frontex, que son las imprescindibles para poder seguir trabajando. ¿Cómo nos coordinamos? Pues obviamente, y no porque esté aquí Susana, pero la cooperación con la Fiscalía de Extranjería no es que sea primordial, sino es necesaria, imprescindible, y aparte así los números lo demuestran. La actividad diaria es bastante fructífera. Ahora los fiscales nos ven como gente normal, ¿verdad? Nosotros empezamos a ver a los fiscales, no digo de Vigo, pero en Madrid pensábamos que los fiscales estaban muertos, porque no se podía vivir mejor que un fiscal en Madrid. Era imposible localizar a un fiscal. O sea, hacías una investigación y los buscabas y no los encontrabas, era imposible. A partir de ahora empezamos a verlos, o sea, ya los hemos detectado, los hemos pintado amarillo y ya los vemos en los juzgados. Nos pasa igual, ¿no? Ellos igual, nos empiezan a ver que efectivamente la policía no es aquella que te suelta un atestado de 400 o 500 folios y se abre y ya no quieres saber más, ya no les busques hasta el día del juicio oral, y el día del juicio oral te hacen 4 preguntas y tú dices, me remito al atestado. Y entonces poco hacemos, ¿no? Si no preparamos los juicios, poquito lo hacemos. Lo que nos ha costado, Dios y ayuda, y algún café que otro con la Fiscalía, ahora vamos a intentar hacerlo con las ONGs. Bueno, a ver si son menos cafés, pero bueno, pero ha costado, ¿no? Es decir, estamos todos en el mismo barco. Aunque algún fiscal nos ha acusado en su momento de detención ilegal, falsificación de documentos. O sea, menos mal que luego poco a poco en estos cursos conjuntos que tenemos con los fiscales le hemos dicho que a lo mejor se había confundido un fiscal. Pero bueno, poco a poco van entrando en vereda, ¿no? Nos ha costado, repito. Obviamente también tenemos muy buena relación con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de la Seguridad Social, porque es imprescindible para el tema de la trata con fines de explotación laboral. En la situación en la que nos encontramos, pues es muy importante ahora el tema de la explotación laboral. Es complicado, igual que con el tema de la trata, el localizar
más que localizar, identificar víctimas. Porque si complicado es identificar una víctima que está en situación de explotación sexual, mucho más complicado ahora es el tema de la explotación laboral. Que estés trabajando 14 horas y te paguen 80 euros al mes, ya, pero joder, es que me da un sitio donde dormir y me da un plato de arroz, pues no está mal. Entonces, dices, joder. Y entonces si detengo y cierro el local y tal, encima es que ni tiene los 80 euros, ni tiene sitio donde dormir, ni tiene el plato de arroz. He fastidiado el tema de este tema de la explotación laboral, porque nos estamos centrando mucho en el tema de la explotación sexual, pero la laboral también tiene un mundo oculto y sobre todo una sociedad. Cuando estamos hablando de explotación laboral, pues nos viene a la mente pues el tema de los chinos, ¿no? Tan de moda estos días también. Pero si los llevamos a los hindúes en estos sitios, también en los locutorios estos que no cierran, están siempre permanentes, parecen los muñecos estos de las obras, ¿no? Que están ahí en las obras y están las 24 horas. Hay determinadas explotaciones laborales que no los vemos en nuestra vida rutinaria, porque a lo mejor sí vemos la explotación sexual porque lo vemos en los anuncios de neón, ¿no? Y lo vemos porque estamos más concienciados. Pero la explotación laboral que se vive el día a día es complicado y es complicado atajarla, sencillamente porque, y repito, el explotado no se considera explotado. Bastante es que encima a veces le están dando un puesto de trabajo o piensan que le están dando un puesto de trabajo. Y luego nosotros como central en Madrid intentamos coordinar a las brigadas de extranjería. No en todos los sitios se trabaja de la misma forma, no todos los sitios tienen la misma problemática, hay diferentes SUCRIF. La SUCRIF es el sitio donde está un poquito más especializado las brigadas. Las están implementadas, hay 23 y la central 24 con sede en Madrid. No están puestas en toda España sencillamente porque también se han colocado en los sitios donde se supone o se presupone que hay más problema de inmigración. No que en Castilla y León no haya mucha inmigración, sí la hay, pero por ejemplo en Castilla y León solamente está Valladolid, denominada como UCRIF, donde donde la unidad tiene un grupo especializado única y exclusivamente en la investigación. El resto de los funcionarios están para hacer expulsiones, incoaciones, determinadas gestiones administrativas. Cosa que, por ejemplo, en León, la brigada de Julio tiene que hacer absolutamente todo. Tiene que hacer investigaciones, tiene que hacer expulsiones, tiene que hacer incoaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Como en el fútbol sería, tienen que tirar el córner y rematarlo a la vez, ¿no? O sea, es a veces complicado. Por eso a veces los números no te cuadran porque no tienes el mismo personal que las denominadas las SUCRIF, donde está la gente más especializada. Pero bueno, para eso también tenemos la central de Madrid, que en el momento que nos llaman por teléfono, en el momento que hay una investigación que empieza a crecer y se entiende que hay una red organizada que está creciendo, que está implantada aquí en León, por decir un sitio, y tiene ramificaciones en diferentes sitios, bueno, ahí estamos para echarles un cable y nosotros encantados de tomarnos unos vinos aquí en León. Bueno, tengo la regla a medias. Yo sigo hablando, siguiendo hablando de la trata, perdona, ¿hasta qué hora tengo? ¿Hasta las 4 de la tarde? Sí, la 1:10. Ah, vale. Te digo para no enrollarme muy rápido. Obviamente, lo paso muy rapidito. Los principales elementos para la trata, pues obviamente son los grupos organizados. ¿Qué se hace? La acción, como hemos dicho antes, ¿no? El artículo 177 bis lo dice clarito. Captar, transportar, trasladar, acoger o recibir. Han puesto el O, no el I. Por lo cual, los autores o actores de este delito ahora son muchísimo más que antes, cuando teníamos que hacer ese puzzle
de migración irregular, favorecimiento de migración irregular. Ahora cualquiera de los que participe le podemos castigar o por lo menos imputar como partícipes en la trata, tanto el que capta en el país como el que explota, como el que hace los traslados, por muy cortos, por muy largos que hagan esos traslados. Si nosotros consideramos que ese taxista, lo entrecomillamos, el de taxista, que viene a buscar en el aeropuerto a alguna de las víctimas y trasladarlo y pasa sus funciones o se extralimita en sus funciones de mero taxista, sí que le podemos imputar o le podemos imputar el delito de trata de personas, ¿no? El consentimiento, obviamente, es un consentimiento viciado, ¿no? No vamos a profundizar en el tema. El objetivo y la finalidad, obviamente, estamos ante redes criminales. Estamos introduciendo el tema ese de delincuencia organizada, porque qué complicado era antes entrar en un juzgado y pedir un teléfono a un juez y que te dijera que ahí no había ningún tipo de delito. El tema de la prostitución es un tema muy antiguo, etcétera, etcétera. Y digo, ¿este es el que me tiene que dar una intervención telefónica para que yo investigue? Aviado vamos. Hasta que poco a poco hemos ido educando a jueces, nos ha costado, porque hasta que hemos diferenciado o le hemos hecho ver la diferencia entre trata o tráfico de personas, para que cuando no había trata, y prostitución. Ellos te decían que la prostitución no es penada, chaval, que te vayas con el oficio a tu oficina. Y le decíamos, ya lo sé, pero la prostitución forzada, sí, la prostitución, la figura del proxeneta sí que está penada. O sea, había que diferenciar muy mucho el tema hasta que hemos ido poco a poco entrando, sí que nos ha costado, pero bueno, ahí hemos hecho el tema. Y el tema de la transnacionalidad, que como ya hemos dicho, no hace falta ese requisito, que sí es necesario en el tráfico de personas, sí que hace falta ese requisito. Pero en la trata ya sabemos que puede haber trata entre dos países Schengen o incluso entre Burgos y León. Puede haber perfectamente trata. ¿Cuál es el organigrama básico de estas redes de trata, aunque está puesto ahí de inmigración irregular? Pues desde el captador, prácticamente los autores que vienen en el 177 bis. El sponsor, es decir, realmente el financiador de la operación, el que realmente se va a ganar el dinero, el que expone el dinero y el que se va a llevar el dinero, los pasadores, que estos muchas veces eran los que se iban de rositas por el tema de la inmigración irregular, los receptores en España, los que reciben, acogen inicialmente a las víctimas y luego posteriormente los controladores y los explotadores finales. En muchas de las ocasiones son los dueños de los locales, los que a veces se subrogan con la deuda inicial que la víctima tiene en su país de origen. Nos están poniendo difícil de narices, ¿eh? Habla sola la declaración, la presentación está habla sola. España, por su situación geográfica, recibimos todo tipo de inmigración, ¿no? Todo tipo de inmigración que muchas veces está mezclada con la trata y eso es lo complicado de localizar, sacar el grano de la paja. Es tan complicado. Bien, Europa del Este, por su proximidad geográfica, vienen en autobuses, vienen en coches, no hace falta en la mayoría de las ocasiones cruzar fronteras exteriores. Este tipo de inmigración, la trata, la principal característica es la violencia que ejerce, la violencia física que ejercen con sus víctimas. En la mitad de las ocasiones todos son policías. Los policías son sus amigos, somos unos corruptos. Como estamos acostumbrados a ser los malos de la película, tampoco nos asusta el tema. Te digo que esta presentación me está
Me está boicoteando total, ¿no? Luego tenemos me voy adelantando un poco para no aburrir, de Europa del Este, la inmigración. Y cuando hablamos de inmigración, repito, os traigo el grano de la paja, la trata de los países primero del Este, de los países asiáticos, tan complicado, cada modus operandi, o sea, cada continente tiene su modus operandi. Las ciudadanas, sobre todo principalmente chinas, vienen forzadas a trabajar durante sine die. Ya veremos cuando finalizas tu contrato. Vienen normalmente con documentación falsificada o alterada. Cuando no te vienen por allí, cuando no te vienen con documentación falsa, te vienen a través de África, cruzando prácticamente todo el continente africano, porque en las pateras que tantas veces veis en la televisión vienen chinos y chinas a bordo de ellas. A veces lo que hacen es llegan hasta África y ahí consiguen con unas documentaciones falsas entrar en el país del entorno Schengen, no directamente a España, por supuesto, pero luego, en el momento que entran, utilizan aeropuertos de los nuevos países de Schengen que están menos acostumbrados a la inmigración irregular. Igualmente, como entran por ahí, entran los países del Sahel, normalmente en patera. Inicialmente venían a través de las Islas Canarias, con los cayucos hacia las Islas Canarias. Ahora ya se detectan las rutas hacia el norte de África, las ciudades próximas a Ceuta y Melilla, bien para intentar cruzar a las ciudades españolas o bien cruzar en embarcaciones hacia la península. En muchas de ellas los subsaharianos que llegan, las subsaharianas que llegan posteriormente luego son explotadas en el mundo de la trata, son tratadas posteriormente. Y ese es el gran problema, diferenciar aquí el tráfico, que sería un tráfico de personas, de la trata de personas, ¿no? Ahí sí sería lo complicado. Por eso lo que se le hace a todas las víctimas subsaharianas que vienen en embarcaciones irregulares es informarles de ese 59 bis, que aunque el 59 bis está hecho para la trata de personas, nosotros entendemos o nos intentamos adelantar a la realidad y decirles que estas mujeres en el 90 o en el 95% de las ocasiones que llegan y si van a permanecer en España van a terminar seguramente o en un polígono industrial o en un local de alterne o en una casa de citas, seguramente. Entonces nosotros nos adelantamos y para decirles que tienen esa oportunidad de colaborar con nosotros, que nos interesa saber su ruta, nos interesa saber sus captadores, qué contactos tienen en España o qué contactos tienen en Europa. Nos adelantamos a la realidad. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones estas mujeres vienen acompañadas de bebés, de niños. Lo triste es que la inmigración de esta gente, el tráfico de esta gente que ha partido de su país hace, vaya usted a saber cuánto, 1 año, 2 años, 8 meses. En la mayoría de las ocasiones estas mujeres no han salido de su casa ya embarazadas o con niños de 1 año, 2 años, no. Estas redes criminales, yo entiendo que son criminales, les interesa en cada grupo de inmigrantes que traen, que van subiendo, como un rebaño, le van subiendo de país en país, el cruzar la frontera. Tú necesitas, como traficante, cruzar la frontera. Ahí no te valen los pasaportes, como pasa en Europa. Ahí lo que te vale es pagar en las fronteras entre Camerún y tal, o entre Mali y Níger, entre Níger y el Chad. ¿Y cómo se paga? Muchas veces se paga en carne. Entonces, en muchas ocasiones, los que cruzan la frontera dejan a las mujeres, prestan a las mujeres para que los cuidadores de la frontera se sacien y continuemos el caminito hacia las ciudades próximas de Ceuta y Melilla. Por eso en muchas ocasiones veréis que en las pateras vienen mujeres embarazadas, cuando realmente han salido de su casa, han salido de Nigeria o han salido de Mali o han salido de, vaya usted a saber dónde, hace 2 años. Ese embarazo no dura tanto.
¿Qué pasa? Que las organizaciones saben que llevar a una mujer embarazada o llevar a una mujer con un bebé en una patera, si llegan a España, es seguro que esa mujer se queda en España. Y yo como organización, como soy malo, muy malo, y lo que me interesa es el dinero, a mí lo que me interesa es que esa mujer se quede en España, porque posteriormente va a ser explotada. Y para mí eso es trata. Inicialmente se empieza como tráfico, porque a lo mejor es tráfico con determinada gente, con los varones. Pero realmente yo entiendo, o por lo menos la unidad en la que yo estoy trabajando, entendemos que la parte que toca a las mujeres es trata. Es trata y además de la mala. Porque es muy complicado a veces abandonar a uno de tus hijos cerca de las proximidades de Ceuta o Melilla, en territorio marroquí, para que el posterior viaje, si no viene ninguna mujer embarazada, no viene ninguna mujer con críos, coja a tu crío, te lo presten a tu crío y se lo metan en la barca para asegurar que esa mujer se quede en España, porque esa mujer me va a dar dinero a mí como organización. Entonces nosotros entendemos, es opinión mía y personal y exclusiva e intransferible, que las mujeres nigerianas que ejercen prostitución o están ejerciendo la prostitución en España, el 100%, no el 99%, no el 99%, el 100% son víctimas de trata. Por eso nosotros entendemos, y muy bien lo hace la brigada de Motril, que se les aplica el 59 bis, pese a que hemos tenido varias críticas por parte de instituciones muy nombradas y renombradas y de prestigio, puesto que no son víctimas de trata, son víctimas de tráfico. Pero bueno, como nosotros somos los malos y estamos nuevamente confundidos, entendemos que van a ser víctimas de trata. Tenemos ahí una bola redondita y nos lo dice. Las rutas de Sudamérica, fácil, ¿no? En avión, porque en barco estos tardan más en llegar. Nuevamente van a utilizar terceros países, París, Roma, León, para luego entrar a España, ¿no? Por las vías ya internas que no van a tener ningún tipo de problema. Las rutas asiáticas, como he comentado antes, ¿no? O bien te vienen directamente a Europa o utilizan África como puente para venir a España. Lo que antes comentaba, como me sella la presentación, lo he ido adelantando, ¿no? Estas rutas, bien a través del estrecho, o bien lo que se intentaban era bordeando el Atlántico, inicialmente hacia las Islas Canarias, y si no, tirar hacia el norte. Tiempo de cuento. Los factores a tener en cuenta, no hace falta nombrarlos, ¿no? La cantidad de víctimas potenciales, porque los captadores saben dónde buscar, saben en qué sitio, en qué mercado ir a comprar. O sea, muchas veces no hace falta poner los anuncios en la prensa, no hace falta gastarse nada de euros o dólares o lo que sea en anuncios de prensa engañando, sino que ellos saben perfectamente a qué localidades, a qué sitios pequeños pueden ir llamando a la puerta para ir engañando, ¿no? Luego esa demanda de mercado sexual en los países de destino, hay oferta porque hay demanda, hay demanda porque hay oferta, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí podemos hacer una mesa cuadrada, más que redonda, cuadrada, ¿no? Y obviamente la existencia de gente sin escrúpulos, porque lo que interesa es la pasta. Donde está el dinero, ahí está. Si ahora da más dinero la droga, pues la droga. Si da más dinero las armas, a las armas. Y si da más dinero, y voy a hablar así de claro y de conciso, la carne, nos vamos a traficar con carne porque se está traficando con personas, compraventa sencillamente de personas. ¿Qué perfil son las víctimas? Pues obviamente entre 18 y 25 años, principalmente Brasil, Bulgaria, Nigeria, Paraguay, Ucrania, Rusia y Rumanía. Ahí entendemos la trata en todo su aspecto, ¿no? El problema de la denuncia, pues la famosa revictimización, ¿no? Ese es el problema que poco a poco vamos aprendiendo y vamos intentando evitar esa revictimización. ¿Problemática? Pues ya sabemos, en primer lugar el idioma. No es lo mismo hablar con una sudamericana víctima de trata que con una nigeriana que habla un dialecto tal.
porque en el momento que metas a una persona por medio es muy complicado esa comunicación directa. Por eso nos es casi imprescindible, aunque a veces ilegal o irregular, el tema de las ONGs, esas asistentes sociales o trabajadores sociales. No sé qué sea ese nombre, pero para nosotros es una faceta imprescindible. Antiguas víctimas de trata, que mejor que ellas no les va a entender absolutamente nadie. Muchas veces, lo que he comentado antes, sí, nosotros vamos a identificar a la víctima, sí. Por escrito, yo voy a decirle al subdelegado que es una víctima que necesita el 59 bis y se debería dar el 59 bis y luego se le va a dar a través del secretario de Estado la tarjeta de residencia. Sí, yo voy a firmar ese escrito como tal, pero realmente quien me ha ayudado, quien me va a identificar plenamente a la víctima, aunque sea yo luego quien lo firme, van a ser muchas veces las ONGs. Por eso, en el papel no viene el papel de la ONG como identificadora de una mujer, perdón, de una víctima, pero sí que lo hacen en la práctica. Esto sí que quiero yo casi terminar con ello, aunque es en los planteamientos para que veáis el punto de vista policial nuestro, ¿no? Desde el punto de vista de la investigación, necesitamos acumular indicios, necesitamos tener declaraciones. Es muy difícil presentar un escrito en un juzgado sin algo escrito, sin una víctima, que es el problema, ¿no? No dejar todo el peso de la investigación en la víctima en la declaración de la víctima, pero sí necesitamos tener a alguien detrás, tener ya una víctima por lo menos rescatada, o por lo menos localizada y seguramente que nos vaya a echar un cable. Obviamente después de ese testimonio necesitamos que haya protección. De poco nos vale si somos tan egoístas de tomar declaración y dejar a la víctima a su libertad, ¿no? Sin que tengamos luego seguimiento de esta persona. Entonces, desde el punto de vista humanitario, necesitamos esa problemática de identificación de la víctima, tan nombrado identificación de la víctima, no saber nombre y apellido, sino identificarla como tal, esa derivación a las ONGs especializadas y, por supuesto, luego la asistencia y protección de la misma. Con la víctima, para que esto surja efecto, para que tenga efecto realmente la declaración, no sé si sale esto, deberemos, obviamente nosotros como policías, generarle pues esa confianza y esa esperanza, ¿no? Nosotros somos los que tenemos enfrente y ya que se ha atrevido, ha dado ese gran paso de salir de sus captores, de que la gente que le está amenazando, es complicado, porque el miedo es libre, es muy complicado. Dice, no, antes ha comentado que los pisos no eran vigilados porque no hay nadie en la puerta y tal y cual, pero claro, repito, el miedo es libre. Muchas veces en los locales no hay cadenas, no están las rejas o no hay perros en las puertas para determinar la salida o prohibir la salida. Pero si estás en el Nacional 408 a 40 kilómetros del pueblo más cercano, ¿qué haces en la calle? ¿No? Obviamente generarle esa empatía, ¿no? Que vea la víctima que nosotros estamos interesados en su problema, porque realmente tiene un problema, y que vea ese dinamismo, que no le tomamos declaración y dejamos la declaración en el cajón. O sea, que vea que efectivamente estamos trabajando en ello. Y obviamente que la protección sea efectiva, ¿no? Es complicado esa ley de protección de víctimas y de testigos y peritos. Es complicada, pero bueno, por lo menos que haya una protección. No hace falta que tenga un policía a las 24 horas en la espalda, pero que se sienta segura cuando levante un teléfono, bien la ONG y la policía esté en el tiempo imprescindible. No para proteger de los malos, no creo, porque nosotros ya hacemos lo suficiente como para alejarla de los malos, pero el hecho de ir a juicio, que le acompañe un policía o un par de policías en coches camuflados, que lo metan en el coche por el parking de la audiencia, que no entre como un público más,
que no se mezcle con la gente que está esperando en el juicio, bueno, pues eso ya nos lo va a hacer mucho más fácil a la hora de tomar una declaración. Y obviamente, si la víctima ve por sí misma la salida, lo tendremos muchísimo más fácil, mucho más fácil todo. Obviamente, nosotros como policías, como fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, necesitamos formar, ¿no? Formar formadores, que la gente que esté trabajando en este tipo de delito entienda las causas, entienda las víctimas, entienda las ONGs, pese a todo, entienda a los fiscales, pese a todo. Hay que tenerlos trabajando constantemente y conocer, ¿no? Conocer el tema. Realmente la gente que trabajamos en extranjería es gente que prácticamente permanece bastante en esa especialidad. Afortunadamente, ¿no? Habrá gente un poco de paso y tal y cual, pero bueno, realmente para enterarte un poco de cómo funciona todos estos tinglados tienes que estar permanente y que te guste el tema. Obviamente esa experiencia y lo imprescindible, la concienciación. Si nosotros mismos creemos en el problema, creemos en la solución, lo vamos a transmitir a la víctima, ¿no? que tenemos enfrente, y sobre todo con la gente con la que trabajamos. Llevarte bien, como he comentado antes. Es mucho más fácil trabajar con amigos que no con enemigos, porque a veces tenías el enemigo en tu casa. Tú llegabas a los juzgados y te veían como un tío extraño. O a veces porque era real, ¿no? O sea, si ya la policía no confía en la judicatura y la judicatura mira con recelo a la policía porque ve cosas extrañas, nada, ya no os digo, voy a decir entonces con las ONGs. Entonces, lo que quiero es eso, ¿no? Que veáis a la policía como lo que es, que somos los buenos. Que realmente, por lo menos intentamos entender el problema. Hay gente que trabaja en la policía y que le gusta este tema. O sea, que no veáis que en las noticias a veces se detiene a fulano, a mengano, toda la policía es igual, o sea, toda la policía es corrupta, que ya los malos ya nos ponen esos sanbenitos, ya que trabajamos en el mismo barco, que por lo menos entendáis, me estoy pasando 2 minutos, entendáis que es que tengo que repetirlo, Julio, que somos los buenos. Entonces, me dejo la mitad de la presentación para la próxima charla, ¿sabes? Para que no vengáis. Dejo ahí mi correo electrónico o lo que sea para cualquier cosilla. Ahí tengo ahí la última presentación con mi correo electrónico para cualquier duda o cosa. Estoy a vuestra disposición a través de, por supuesto, de Julio o de quien determine. Muchas gracias. Sí.
Bueno, estamos haciendo un esfuerzo. Los lugares donde se están ejerciendo aquí en León están muy nuclearizados, muy céntricos. El personal que está ejerciendo de una nacionalidad muy concreta. Evidentemente nosotros estamos en un control, digamos, de permanencia, de vigilancia rotativa, no estática y tal. Y sí es cierto, y aquí venimos a la cuestión, que la colaboración que nosotros necesitamos de ustedes. ¿Qué pretendemos? Pues que no haya agresiones, que no haya eso. Hablamos con ellas en determinadas circunstancias. La propia brigada es una función que normalmente está haciendo la Brigada de Seguridad Ciudadana, pero la propia Brigada de Extranjería, con relativa frecuencia nos pasamos por allí y hablamos también con ellas. No es el coche ratulado que ve usted del Z, sino los coches tipo camuflados con los que nosotros tenemos ciertas entrevistas, conversaciones y hacemos un seguimiento un poco de la situación en la que estamos. Ello en parte nos ha conducido pues en este último año el tema de ahí de la zona esta, pues de la operación esta con las nigerianas, que también hemos hecho a primeros de febrero, y hay dos mujeres que estaban tratadas, la mami que era la que la tenía, con una detención y puesta a disposición, y procedimiento judicial que tenemos abierto sobre ello. La persona esa, que es una ramificación de una red de nigerianas a nivel nacional, tiene su núcleo principal y todo lo demás, pues parte de Málaga. Pero estaban involucradas también en las provincias de Madrid, Barcelona, teníamos Sevilla y algo en Oviedo. Y bueno, a León pues nos concede eso. Sí estamos trabajando, no sé, lo que sí quería, y aprovechando la oportunidad, es que también pues podamos tener más contacto y que tengan ustedes, tienen abierta la Brigada de Extranjería, que somos los directamente afectados, tienen abiertas nuestras puertas en cualquier momento para cualquier noticia que pueda ser interesante o que ustedes tengan y consultas o aportarnos la información que puedan tener.
No, sí, no, ya. Es que es muy complicado, porque hay que recordar que en trata, la gente tratada son víctimas, pero en tráfico no. En tráfico, la persona traficada consiente, permite y comparte la idea con el traficante de cruzar de forma irregular por un puesto no habilitado. Entonces, nosotros vamos a considerar a todos como víctimas, ¿vale? Pero a las víctimas de tráfico enseguida se les devuelve a su país. Porque entendemos, o se entiende, y el Código Penal lo dice así, que son personas que han alterado la legislación, han intentado cruzar de forma irregular y entonces no tienen, dijéramos, los derechos que pudieran tener una víctima, en este caso de trata. Entonces, por eso el problema es en no confundirnos o en el grupo poder sacar realmente a las víctimas de trata integradas dentro del tráfico, ¿no? Que eso a veces es lo complicado. Y a veces, y voy a nombrar, ¿cómo se dice?, a la gallina en la no sé qué, o sea, en este caso voy a hablar en campo enemigo. En muchas ocasiones, en algunas ocasiones, hay gente que no es víctima de trata y las ONGs insisten en que son víctimas de trata. Se les hace las entrevistas, piden asilo, se les deniega. Piden tal, se les deniega. Y como último, víctimas de trata, se les deniega. Ahí sí que somos los malos, malísimos, somos unos maltratadores y no tenemos ningún tipo de sensibilidad con las víctimas de trata. Las ONGs, no lo dicen. Pero bueno, es complicado sacar de la paja el grano. Pero bueno, vamos a ser todos un poco objetivos. O sea, no porque esté de forma irregular en España una mujer que está ejerciendo la prostitución es víctima de trata. O sea, vamos a intentar diferenciarlo. Entonces, cuando una ONG insiste que es víctima de trata, se le hacen 3 tipos de entrevista, no deducimos que no es víctima de trata, ya no somos amigos. Hasta entonces somos unos amigos fenomenales. Pero como digo que no, o hacemos un informe desestimatorio, ya somos malos. Pero bueno. A ver, una última pregunta, que lo sentimos, pero por cuestiones de tiempo no podemos alargarnos más. Nos han dicho que ahora a las 2 se cierra todo el establecimiento, entonces hay que clausurar esto, está el excelentísimo señor delegado del Gobierno ahí esperando, entonces vamos a permitir la última y procuraremos ser breves. Vamos a ver, se le ofrece la posibilidad a la víctima de colaborar en caso de que, para dar a la brigada, entiendo, información. Si la víctima decide no colaborar y está en situación irregular, eso es una expulsión automática, entiendo, porque se ha incoado un procedimiento, o habéis iniciado ese procedimiento de expulsión. Te comento. Nosotros entendemos, cuando le ofrecemos el 59 bis el periodo de reflexión a una víctima, nosotros estamos convencidos que esa persona es víctima de trata. ¿Okay? Le decimos los beneficios que tiene acogerse. En primer lugar, yo no voy a decir que colabore ahora mismo, porque yo entiendo su situación personal. Ha llegado de una forma, la hemos detectado en un local, en un piso, en la calle, en una patera. Yo entiendo que no está ahora mismo para sentarse tranquilamente y empezar a declarar. Yo le digo, fírmame, tienes la posibilidad de acogerte al menos 30 días con una ONG o sin ella. Y en esos 30 días te lo piensas. En muchas ocasiones dicen que no, yo no soy víctima.
Yo estoy convencido de que es víctima, pero si tú dices que no, yo no te voy a obligar a que firmes. Entonces, ¿qué intentamos hacer? Hacer, como de fútbol, una segunda vuelta. En los centros de internamiento volvemos. Ha pasado tiempo, ha pasado 15 días, tal, y volvemos a hablar. Si ya te vuelven a decir que no, no me vas a llamar pesado, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Si ella no es víctima de trata, aunque para mí lo sea, yo tengo que encoger el expediente. No puedo hacer otra cosa. Gracias. ¿Sí? Esto que no sé cómo es. Bueno, pues las jornadas han llegado a su fin. Yo, como representante de la Fundación, quiero dar las gracias a la Secretaría General de Inmigración y Emigración, al FEI, a la Universidad de León, al MUSAC, a todas las personas ponentes que han participado, y quiero hacer una mención especial a Joaquín Sánchez Covisa, que ha sido el que me ha ayudado a organizar un poco este evento, y claro, y a las personas que han asistido. Sin más, y para no demorar más el acto de clausura, quiero dar la palabra a Patricia Guerrero, concejala, me lo voy a leer, que es muy largo, concejala de Igualdad, Mujer, Derechos Humanos y Plan de Drogas, y después paso la palabra al señor Juan José Suárez Quiñones, Juan Carlos. No. Es que esto de hablar en público se me da fatal. Que es el subdelegado de Gobierno de León. Pues buenos días y gracias por habernos invitado a este acto. Solo para que se hagan una idea, en el último trimestre del año pasado, de 2011, en el padrón municipal estaban inscritas 11.225 personas extranjeras, de las cuales más del 50% eran mujeres. Entonces, bueno, vienen de países como Marruecos, Rumanía, Portugal, Brasil, México, Colombia. Entonces, bueno, en el caso que hoy nos ocupa, solo por el hecho de ser mujeres y además inmigrantes, las bandas organizadas pues las amenazan, las engañan, las prostituyen e incluso las utilizan para la venta de droga. Entonces, es nuestro deber, como por el cargo que ocupamos, pues colaborar entre administraciones, entre estados, pues para garantizar la protección y la seguridad a estas víctimas y luchar contra las personas que hacen posible que la trata de personas exista. Entonces, ya por último, porque sé que el delegado tiene algo de prisa por la agenda, pues en nombre del Ayuntamiento quiero felicitar a la Fundación Isadora Duncan por la labor que están realizando, a las personas que han intervenido en estas jornadas y bueno, que el Ayuntamiento colaborará y, ¿cómo lo digo? Bueno, estará apoyando todas estas iniciativas que conciencien y hagan visible la gravedad de problemas pues, como el que se ha tratado en estas jornadas. Así que, de verdad, Isadora Duncan, pues muchas gracias.
Buenos días a todas, a todos. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, quiero felicitar a la Asociación Isadora Duncan de Familias Monoparentales, en concreto a la Fundación. Es una fundación, en general, por sus esfuerzos en la lucha contra cualquier clase de maltrato o situación de riesgo y exclusión de víctimas, especialmente mujeres, que desarrollan toda su labor. Y buena muestra de ello pues, son estas jornadas de máximo interés que han organizado y desarrollado estos días con las mejores y los mejores ponentes que podrían pensarse. Gracias por vuestra labor y gracias por invitarme a la clausura de este acto. Realmente la trata de seres humanos tiene como fin la explotación de las personas, sexual, laboral, mendicidad, trasplante de órganos, extracción de órganos, tráfico de órganos, etcétera. Y tantas veces nos espantamos ante las noticias que vemos en los medios de comunicación, donde aparecen pues, casos, situaciones de privación de libertad que pensamos nosotros mismos, parece increíble que en pleno siglo XXI esto exista en países. No, en países no. En una calle más allá de donde vivimos nosotros se pueden presentar y se presentan, de hecho, situaciones de auténtica esclavitud en el siglo XXI. Desde una perspectiva de género, según datos de Naciones Unidas, 2/3 partes de las personas que están en el ámbito de la trata son mujeres. Y en Europa el 70% de las víctimas de la trata son mujeres. Por lo tanto, es un fenómeno que se ceba con la mujer y que, por lo tanto, tiene que dar lugar a pensar. Desde el punto de vista de la trata con fines de explotación sexual, que es, digamos, el motivo principal, estos datos indican que el 79% de las víctimas de trata con fines de explotación sexual son mujeres también. Los datos del 2011 indican que en España, y son datos de la Secretaría de la Seguridad del Estado en España, datos fiables, el 47% de las víctimas procedía de América, el 45% de Europa y el 7% de África, con una especial incidencia en la parte este de nuestro continente. Lo que sí es cierto es que hay un especial compromiso de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y locales y autonómicos en la lucha contra estas situaciones, y eso se nota en los datos. Los datos es que en el 2009 fueron detectadas 6.157 personas en situación de riesgo, pero sin embargo en 2010 y el 2011 se identificaron a 15.000, más de 15.000 y más de 14.000 personas en esa situación de riesgo, lo que indica una mayor actividad de los cuerpos y fuerzas en la investigación y la averiguación de este tipo de situaciones. A pesar de ello, según datos estimados de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito en Europa, se detecta uno solo de cada 20 casos reales de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, con lo cual estamos hablando de que estos datos son la punta de un iceberg que sigue oculto. Desde el punto de vista de la explotación laboral, como datos, lo que traigo son datos que manejamos en el ámbito gubernamental, entre 2009 y 2011 solo se detectaron 21 casos en España de trata de personas con fines de explotación laboral, solo 21. Se detectaron 100 posibles casos, pero que coincidieran los requisitos previstos en la norma, solo 21. Una situación que es común en el mundo, porque la OIT ha reflejado en un informe que las víctimas no se muestran colaboradoras en la persecución, en la averiguación de estos hechos, no solo por temor a las represalias de su empleador, como es lógico, sino también por las consecuencias que tiene desde el punto de vista de la administración, que al final acaban siendo muchas veces incoados expedientes de expulsión o expedientes por alguna irregularidad administrativa en su documentación. En definitiva, está claro que hay muchas cosas por hacer, No podemos pensar que el fenómeno de la trata sea un fenómeno únicamente de orden público, un fenómeno únicamente penal. Es un fenómeno muy complejo y de todo tipo social, que implica todos los ámbitos, no solo los legales, sino también los asistenciales. Y buen ejemplo es esta asociación que realiza esa tan importante labor de concienciación, de apoyo, de ayuda, que es imprescindible. El Código Penal, como habrá sido tratado, y creo que ha sido tratado por la fiscal que ha sido ponente, pues ha tenido una reforma importante en el año 2010, cuyos frutos están todavía ahora por determinar, porque ha pasado no mucho tiempo y por tanto no sabemos exactamente qué mayor efectividad ha supuesto, aunque ya hay datos positivos en la persecución de estos delitos. Sin embargo, yo entiendo y concluyo con esto que hay algunos aspectos donde hay que poner el acento. En primer lugar, el aspecto que también habrá sido tratado, que está en el Código Penal, en cuanto a que el consentimiento de la víctima aquí no puede operar, porque normalmente es un consentimiento viciado pues por el error, viciado por el engaño, por la violencia, la intimidación, el abuso de sus condiciones de vulnerabilidad, y por lo tanto hay que ir más allá. Y eso enlaza con otra cuestión, y es que no tenemos que poner el acento en la denuncia de la víctima. Es un error
tanto en esto como en la violencia de género, poner el acento en la denuncia de la víctima. Se trata de delitos públicos que son perseguibles de oficio y que cualquier persona puede denunciar. Y quien más hábil es para denunciar normalmente no es la propia víctima sumida en la situación, sino su entorno familiar, de amistad, las organizaciones de apoyo a estas situaciones, que son las que tienen que poner la voz de alarma, y los cuerpos y fuerzas de seguridad también tienen que no esperar a una denuncia cuando conocen estos hechos, sino instruir los atestados y poner en marcha la maquinaria de la justicia para que la Fiscalía y los jueces determinen lo que proceda, pero que no descargue todo en la actuación de la víctima. Hay que mejorar los procedimientos para detectar las víctimas. Ya hemos visto que ha habido una mejora sustancial. Se ha pasado a una detección que casi duplica en los últimos 3 años el número de víctimas detectadas en estas situaciones de riesgo. Pero es necesario mejorarlos. Y si hablamos de menores, ya las cosas son mucho peores, porque no hay ni registros de las víctimas menores de edad en este ámbito de la trata. Es un defecto de la documentación pública que habrá que también analizar y mejorar. Otro aspecto que creo que ha sido tratado es el famoso periodo de restablecimiento y reflexión, ese plazo de seguridad donde la víctima no se va contra ella a actuar de ninguna manera desde el punto de vista administrativo y se le va a prestar un alojamiento de asistencia para que efectivamente pueda con libertad pues, poner de manifiesto la situación y liberarse de esa coacción y de ese pequeño síndrome de Estocolmo que suelen sufrir en su propio padecimiento. Según estadística de la Secretaría de Estado de Seguridad en el año 2011, de 763 periodos de restablecimiento y reflexión que se ofrecieron, solo fueron efectivos 98. Algunos porque no se concedieron y otros porque la víctima no quiso finalmente hacer uso de este recurso. Realmente es una mejora porque en el año 2010 habían sido rechazados 171 por las víctimas. Sin embargo, aunque hay una mejora, algo en este procedimiento no funciona muy bien para que no cumpla su finalidad de que la víctima se vea libre de con su dignidad al 100%, actuar contra la situación que tiene encima. Y quizá también otra labor que corresponde más al mundo judicial, pero que es muy complicada, es saber cómo podría mejorarse la actuación policial y de investigación para que no se apoyen tanto estos procedimientos en la declaración de la víctima, porque la declaración de la víctima muchas veces es muy difícil de conseguir o no se puede garantizar que lo sea con la pureza de la realidad de los hechos que es necesario para obtener una condena. Quizá ahí los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen que trabajar mejor, tienen que tratar de buscar otros medios de prueba en el ámbito de la investigación financiera del ámbito donde la víctima está y que, por lo tanto, pueda apoyarse el proceso penal en otras pruebas que no sea exclusivamente como ahora viene siendo la declaración de la víctima. En definitiva, mucho trabajo por hacer para los responsables públicos, tanto del Poder Ejecutivo como en el ámbito judicial, mucho trabajo por hacer para las organizaciones que ayudan, apoyan a las víctimas de estas situaciones de violencia y que nos ha de servir estas jornadas y estas iniciativas similares para concienciarnos y dar todo lo que podamos en ese sentido. Sin más, termino felicitando nuevamente a la organización que ha convocado estas jornadas, estas conferencias, agradecerles su función y creo que me corresponde clausurar formalmente las 4ª jornadas sobre mujeres inmigrantes víctimas de trata de seres humanos. Sexta. Y sin más, ¿no?